Muy buena gente, bienvenidos una vez más con estas guías que estamos trayendo. Esta vez la última de las guías core, no la última de las guías, pero sí de las guías así más troncales, que recordad que estábamos cubriendo la parte de los jugadores, la parte de los másters y por último la parte de los creadores. La parte de los creadores es una cosa un poco más ambigua, suena un poco más raro, un poco más como que de creadores. No, ¿a qué te estás refiriendo realmente? Bueno, pues lo vamos a cubrir en esta guía. ¿A qué nos referimos con esto? Todo lo que hemos estado explicando en anteriores guías no tendría ni la mitad de la gracia si no se pudiera compartir. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros nos vamos a este último hueco de aquí, el que no hemos cubierto en el resto de guías, vemos que tenemos un montonazo de opciones. Obviamente, como ya hemos mencionado en anteriores guías, esta vez sí, el manual del jugador, ¿vale? Aquí tenemos una guía extensa para los jugadores, lo mismo con los masters, con un montón de consejos, truquitos, cositas para que vaya mejor las sesiones y todo esto. El bestiario, todo esto está muy interesante. Pero las dos cositas que realmente, o tres mejor dicho, que realmente nos interesan en este vídeo de hoy es, primero, el lore, para la gente a la que le interese realmente, para la gente a la que le interese realmente todo el lore del universo, qué realmente está pasando, un poquito historias, conocer a los protagonistas, si es que los hay, cositas por ahí. Realmente el apartado del lore es para todos ustedes. Aquí es donde pues tendréis todos los relatos cortos que pues pueden estar o no asociados a la historia general del mundo, de Magna, de hecho, que es donde ocurre todo. El trasfondo también, con cositas que pueden tener más info que realmente historias como tal, pero bueno, todo es interesante. Eso por la parte del lore para la gente a la que le interese. Una de las partes más interesantes, que esta vez sí es para 100% los creadores, es obviamente el apartado de crear. ¿A qué nos referimos con esto? A que podemos crear la raza, clase y subclase que queramos. Y no solo eso, sino que además las podemos compartir. Esto es una de las cosas, para mi gusto, más potentes del sistema, porque te permite no solo disfrutar de todo el contenido oficial que yo vaya lanzando en la aplicación con las actualizaciones, las temporadas y todo lo que ya hemos estado determinando anteriormente, sino que además, si todavía no hay esa raza que tanto te gusta de algún sistema, esa clase que te fascina de un RPG, de un MMO o de un juego que acabas de jugar o de otros sistemas, la puedes crear, ¿de acuerdo? Yo te doy las herramientas y te doy, por así decirlo, las funcionalidades. Ya tú, obviamente, te tendrías que adaptar un poquito a las cosas tal y como funcionan en este sistema, porque las reglas, entre muchas comillas, se van a mantener. Pero eso no impide que vosotros seáis creativos a partir de ello. Con las razas, por ejemplo, nosotros podemos crear la raza que nos dé absolutamente la gana y se va a poder usar cuando intentemos crear un personaje. En este caso, por ejemplo, vamos a crear... Pues vamos a crear uno sin demasiado eso. ¿Qué podríamos? Gnomos. Por ejemplo, definición. Son pequeños y juguetones. No tiene mucho más. ¿Qué habilidad pasiva van a tener? Tienen ventaja en las tiradas de percepción, por ejemplo. Porque tienen orejas y todo muy grande y demás. Son pequeñitos, se mueven 25 pies, por ejemplo. De rasgos vamos a decir que tienen bonificación en la percepción, pero tienen desventaja en la constitución, por ejemplo. O en fuerza, me parece más interesante. Vamos a ponerle este y vamos a ponerle que tengan el color verdosete así y tal. La creamos y cuando nos fuéramos a nuestras creaciones ya tendremos aquí los gnomos creados. Lo mismo pasaría con las clases y con las subclases. De hecho, en este caso vamos a crearlas porque me parece interesante. Entonces vamos a crear, por ejemplo... ¿Qué clase? Magistrados, por ejemplo. Rol. Híbrido. Apoyo. Y DPS. Por ejemplo, usan las convergencias, los elementos a su favor según necesiten. Por ejemplo, tienen 2 puntos de vida base, como todas las clases de este juego. Y vamos a decir que tienen una armadura ligera, por lo que vamos a ponerle que tienen 1 de escudo. De puntos de habilidad 5. Y obviamente van a ser mágicos. ¿Qué pasiva tienen? Pues sí.
sí, pero 2 veces. A la tercera, el sí será más poderoso aún. De acuerdo, porque tampoco es plan de ponernos aquí a hacer algo super mega hiper elaborado. Y vamos a decir que sea de color... venga, oscurito. Vamos a hacerlo un poquito edgy. Y vamos a crear una subclase, esta vez para la clase que acabamos de crear, ¿vale? Porque no solo podemos crear subclases para las clases que ya existen en el sistema. En este caso estamos creando una subclase para los magistrados y la acabamos de crear esta clase. Esta clase no debería de estar aquí, pero como la hemos creado, bueno, pues la tenemos aquí. Le vamos a decir que usa armas a 2 manos. Sí, sí. Tendrá habilidad de arma principal 3 y habilidad de arma principal 4, obviamente. Y no habilidad de arma secundaria 1 y habilidad de arma secundaria 2, porque, bueno, patata, ¿vale? Vamos a ir con esto. Vamos a decirle que tiene un báculo. Nombre del arma, báculo de roble. Daño de base 6, un ataque y con un modificador de inteligencia. Por ejemplo. Las patatas son de fuego. Vale, vamos a decirle que esto cuesta 2 de maná y una acción, ¿de acuerdo? El agua se evapora. Y las patatas se evaporan con el contacto de la piel. Las patatas salen muy buenas. Y por último, en definitiva, patatas para todo el mundo. ¿Vale? Y vamos a ponerle pues uno de costes. No, vamos a quitarle el maná a esto. A tomar por saco, no, esto que no cueste nada. Y estos van a ser los costes de nuestras habilidades, ¿vale? Obviamente las definitivas siempre tienen ese coste fijo porque tienen que gastarte toda la energía maná, las 3 acciones y tiene que ser una vez por día. Son las restricciones que sí o sí tienen que cumplir. A eso me refiero a que tenéis que adaptar un poquito lo que creáis con el sistema que ya existe. Pero aún así las opciones ya estáis viendo que son, vamos, ilimitadas prácticamente. Vamos a crear esta subclase. Creo que me está faltando algo. Ah, y el nombre, claro. Madre mía. Patatero definitivo. ¿De acuerdo? Vale. Le damos y ahora sí. Y si nos vamos a nuestras creaciones, veremos que tenemos las razas, el gnomo, las clases, los magistrados y el patatero definitivo como la subclase de los magistrados. Si nosotros nos vamos a intentar crear un personaje, obviamente al principio no estará, pero estará al final, ¿de acuerdo? Y si le damos a información, vamos a ver toda la información que le hayamos asignado. Con las clases 3/4 de lo mismo, va a estar aquí al final y elegiremos la única subclase que tiene el magistrado, que va a ser el patatero definitivo, porque no le hemos creado más subclases. Si le creásemos más subclases, irían saliendo. Lo mismo pasaría si eligiésemos místico, ¿vale? Si le creásemos una subclase, saldría aquí. Pero bueno, vamos a elegir el magistrado, obviamente, pues porque lo hemos creado para algo. Vamos a repartir estas habilidades, aunque son bastante pochas, pero bueno, yo qué sé, más he perdido en la guerra, ¿sabes? No pasa nada. Inteligencia 10, percepción vamos a ponerle 11 y carisma, pues muy poco. Muy poquito porque es una persona con fobia social. Vamos a decir que se llama Shire y tiene fobia social, ¿vale? Por lo tanto tiene un 8 en el carisma, es, bueno, bastante malo o mala, seguramente mala, socialmente hablando. Y aquí tenemos a Shire, la Noma magistrada patatera definitiva. Y ya tendríamos un personaje completamente jugable, con absolutamente todas las cosas, con las habilidades tal y como las hemos puesto, etcétera, etcétera, ¿vale? La definitiva, se podría usar todo, podríamos leerla, podríamos empezar un turno y usar las habilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, y todo iría en consonancia. Esto es un poquito, bajo mi punto de vista, una de las cosas más fuertes de este sistema, y es que yo no solo te restringo a usar las cosas oficiales. Si tú quieres crear algo que no está soportado oficialmente, créalo, no hay ningún problema. Al final, cada uno es libre de crear la clase, subclase y raza que considere oportuna o le apetezca. Y no solo eso, no solo sois capaces de crear cosas, verlas, editarlas, por cierto, que podríamos editar toda esta información y demás, eliminarlas si no nos gustasen y demás, y guardárnoslas en archivos, en formatos de archivos para
por si acaso, tenerlos guardados. No solo somos capaces de eso, sino que además, otra de las cosas muy interesantes de este sistema, que es que si nos vamos a este apartado de aquí de la derecha, el apartado social, además somos capaces de compartir nuestras creaciones con nuestros amigos, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a la lista de amigos, yo ya tengo, por ejemplo, mi cuenta principal agregada, ¿vale? Nos vamos aquí, buscamos el nombre de nuestro colega, le enviamos una solicitud, la solicitud le llegará aquí, se aceptan y entonces ya seréis amigos de esa persona. Una vez que seáis amigos de esa cuenta, tengáis esa cuenta asociada, enlazada, os podéis ir a contenido compartido y entonces veréis, en este caso yo tengo a Kresik y a Aguacate como dos personajes que me ha compartido la cuenta de Mizrael, que yo podría darle aquí y se importaría perfectamente en mi lista de personajes. Al igual que yo puedo irme a compartir, puedo darle a personaje y puedo compartirle cualquiera de los personajes que yo tenga creados, además, por ejemplo Shire, además de las clases, subclases y razas, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que además hay contenido relacionado con la creación que se va a venir prontito en la segunda temporada, ¿de acuerdo? No solo es lo que estáis viendo, sino que seguramente en menos de 2 semanas, que es cuando sale la segunda temporada, van a haber más cositas con este aspecto, más personalización, más capacidades, más posibilidades, un poquito más de todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues por esta parte, poco más. Por la parte de la creación considero que está bastante redonda, la verdad. No creo que haga falta mucho más. Si bien, como he dicho, en 2 semanas se viene más contenido aún, pero con esto ya tenéis para tirar más que de sobra las primeras semanitas. Así que durante estas 2 semanas que os faltan de temporada, tenéis de contenido de sobra para, bueno, ya crear y aburriros de sobra. Pero no solo termina ahí, sino que además, pues obviamente nos podríamos ir a toda la parte de las clases y subclases, y si bien no vamos a poder ver las clases y subclases que nosotros hayamos creado, pero sí vamos a poder echarle un ojillo a todas las clases y subclases que existen oficialmente en el sistema. Por ejemplo, en el caso de los veladores, podríamos ver que existen los clérigos con todas sus habilidades. Sabemos que usan 2 armas porque tienen habilidad de arma principal 1 y 2 y habilidad de arma secundaria 1 y 2, y en la definitiva que depende de la arma principal. Y en el caso del oráculo, por ejemplo, solo usa un arma porque solo tiene habilidades de arma principal 1, 2, 3 y 4 y la definitiva, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos fácilmente mirar toda la información de todas las habilidades, de todas las clases, subclases, que tienen, que no tienen, qué tipo de clases son y poco más, ¿de acuerdo? Así como a modo rápido, ¿vale? Para facilitaros un poquito o daros a lo mejor unas herramientas para crear vuestro contenido, que sepáis que yo básicamente lo que hago con las clases de este sistema es agruparlas por arquetipos, por tipos de clases, por el rol que desempeñan, vamos a decirlo de esta forma. En este caso, de forma muy sencilla y muy resumida, los escaramuzadores son una clase de DPS, ¿vale? De daño por segundo. Obviamente aquí no existe el por segundo, pero bueno, ya me entienden. Son una clase que se dedica a hacer daño. ¿Qué es lo que pasa? Que su daño viene sujeto a condiciones. Es decir, un escaramuzador no debería de poder hacer todo su daño si no se cumplen ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, del explorador, su daño en parte viene de infligir condiciones, ¿de acuerdo? O de poner a enemigos alineados para entonces que sus habilidades atraviesen a esos enemigos y vayan pegando uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Pero sus habilidades como tal, de base, no hacen tanto daño. Es más la acumulación de esas condiciones, de esas situaciones, las que hacen que el escaramuzador, que el explorador en este caso, haga todo ese daño. En el caso del ladrón es más bien el pillar a alguien con condiciones, ¿de acuerdo? Con condiciones negativas, o pillarle por la espalda, o que esté derribado, o estar en invisible. Todas esas cosas son las que hacen que el ladrón haga mucho daño, que haga una explosión de daño mucho más fuerte. Pero ya veis que de base, como tal, las subclases de esta clase no hacen tanto daño. Es, pues obviamente, condicionada. En el caso del controlador es justamente todo lo contrario. Es una clase que se dedica a hacer daño, pero a la vez controla el campo de batalla para que los enemigos se tengan que mover en situaciones incómodas para ellos, y además el controlador, el daño que tiene es un daño menor
pero asegurado, ¿de acuerdo? Su daño puede ser que no llegue a ser tan bestia como el del escaramuzador, pero es mucho más seguro de que entre, ¿de acuerdo? Su daño es más, pues tú déjalo, que todos los turnos él va a ir haciendo un puntito de daño, 2 puntitos de daño, uno a este y otro a este, 3 a este, no sé qué, ¿vale? O sea, todos los turnos el controlador muy probablemente consiga hacer daño de una forma u otra, porque es la identidad de su clase. El luchador se identifica básicamente por ser independiente, es una clase que no necesita de ninguna otra para para funcionar, es autosuficiente. Todas las herramientas que necesita las tiene en su propio kit, básicamente, porque no flaquea en ningún aspecto, a la vez que no destaca excesivamente ningún otro, ¿de acuerdo? Es una clase pues bastante versátil en ese sentido, en el combate, porque obviamente se dedica a eso, pero aguanta bastante mejor que otras clases, no aguanta tanto como el protector, pero aguanta mejor que otras clases, hace bastante más daño que otras clases, no tanto como las clases dedicadas al daño, pero también tal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso sí, las habilidades de apoyo brillan por su ausencia. El luchador no se dedica a apoyar normalmente, es bastante independiente, vamos a decirlo de esa forma, un poco egoísta, quizás. El protector es justamente todo lo contrario, es una clase dedicada específicamente a proteger a los aliados. ¿Cómo? De todas las formas posibles. En el caso de las subclases que tiene ahora mismo, tenemos al paladín y al cruzado. El paladín se dedica principalmente a provocar a los enemigos, de forma que los enemigos le ataquen a él, e incluso anteponerse él mismo para que le golpeen los golpes que le iban a golpear a otros aliados. Por lo tanto, ya estáis viendo un poco esa identidad. Su identidad es ser el muro de carne, básicamente, de los aliados. Ser a quien le van a llover las hostias para que los aliados puedan pegar fácilmente y sin ningún problema. Los invocadores, la identidad de clase que tienen es que son una de las clases más flexibles de todo el juego, porque pueden hacerlo un poquito todo. Lo mismo que hemos dicho con el luchador, pero por la parte más extrema en ese sentido, porque pueden hacer un poquito de daño, pueden conferir un poquito de control de campo de batalla a los aliados, pueden hacer un poco de apoyo, pueden hacer un poquito de todo, básicamente, ¿de acuerdo? O sea, es con diferencia una de la clase más versátil de todo el juego. Y además, su identidad propia no es solo el que son flexibles, sino que además tienen invocaciones. Y esas invocaciones son activas, es decir, ellos o ellas activamente tienen que estar diciendo qué hacen esas invocaciones. Por ejemplo, en el caso de la subclase del druida, el druida invoca un oso y a ese oso tienes que ir diciéndole qué hace. El oso de por sí no va a hacer nada. Tú tienes que invocarlo y decirle, tú ataca a este, tú vete a este lado, vete a este otro o no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? Todas esas cosas, pero el oso por sí no hace nada, entonces es un invocador activo, además de una clase muy flexible, ¿vale? Te sirve un poco para casi cualquier composición. El artillero es también una clase dedicada principalmente al daño, que además va escalando con el tiempo. Es una de esas clases que empieza lento, pero tú déjalo que pasen 2-3 turnos, que los enemigos se van a cagar encima, básicamente. Se van a ir con el rabo entre las piernas. Son expertos en el control del campo de batalla y además también son invocadores, ¿vale? Invocan artilugios, gadgets, todas esas cosas, torretas. Pero en este caso no son como los invocadores, sino que sus invocaciones son pasivas. Ellos no tienen que hacer nada, ellos simple y llanamente ponen las invocaciones y ya las invocaciones de por sí solas hacen cosas. Tú no tienes que comandarlas. Por ejemplo, en el caso de el ingeniero invoca torretas y las propias torretas dispararán a los enemigos más cercanos, sin que él tenga que hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco esa identidad. Y además, obviamente, hacen bastante daño. De nuevo, les cuesta escalar, pero una vez que han escalado, son fácilmente uno de las clases que más daño pueden hacer por turno. Fácilmente. Los veladores son el típico arquetipo de healer de cualquier otra clase, solo que en este caso no curan, como ya habíamos mencionado antes, no curan vida, sino que lo que ponen es escudo. En este sistema de rol no se puede curar vida, que no sea de otra forma que haciendo descansos cortos o largos, al menos por ahora. Pero sí que puedes ponerle escudos a los aliados, que al final es, entre muchas comillas, curarles. Entonces, los veladores, lo dicho, son los especialistas en poner protecciones mediante escudos a los aliados. Incluso en
sacrificar incluso sus propios puntos de vida para aumentar escudo. Entonces, pues eso, usan básicamente un poquito muchos métodos para manejar, manipular todas esas cantidades de escudo. Y no es solo que no son healpots, ¿vale? No se dedican solamente a poner escudos, pero sí que es lo que mejor hacen. En el caso, por ejemplo, de la subclase del oráculo, es un poco ese healer ofensivo, ¿vale? Que no solo se dedica a poner escudos, sino que además, mientras pones escudos haces daño, pues es un poco eso, ¿de acuerdo? O sea, tenéis bastante versatilidad en ese aspecto, en esta clase, para no dedicarse a ser solamente una clase que se pone ahí a te escudo todo el rato. No, tenéis que hacer más cosas, porque si no, al final no le saqué rentabilidad a la clase. El exaltador es el apoyo dedicado a bufos del equipo, ¿vale? Es básicamente esa clase que se va a dedicar a chetar tanto al equipo que el equipo va a destrozar, básicamente, con esas condiciones positivas que va a infligir a los aliados, ¿de acuerdo? En el caso del exaltador, pues obviamente tiene clases tan típicas como el bardo, ¿vale? Que se dedica pues eso, a poner una de las condiciones más rotas del juego, que es acelerado, que te da una acción extra por turno al aliado que la esté sufriendo, o sea que obviamente es una economía de turnos bestial, la verdad. Pero bueno, también tienes cierta variabilidad y cierto jueguecillo que es propio de esta clase con el tema del cartomante, porque el cartomante es una subclase que funciona un poco rara porque tienes un deck de cartas que tienes que robar. Es curioso. Yo os recomiendo que le echéis un ojillo si os interesan por lo más mínimo los juegos de cartas. A lo mejor el cartomante os puede molar. Y ya por último, si el exaltador era el apoyo con bufos para los aliados, el místico es el apoyo con debuffos para los enemigos, ¿de acuerdo? Es ese apoyo ofensivo. Es básicamente el que se dedica a hacer que los enemigos tengan tales cantidades de mierda encima que no puedan hacer nada. Básicamente es el controlador por antonomasia del sistema, ¿de acuerdo? Es el que se dedica a tú no vas a hacer nada. Olvídate que no te vas a mover, no vas a ver, no vas a hacer nada. Te vas a morir del asco. Pues esos son básicamente los místicos. A lo que se dedican es a aplicar un montón de condiciones, a esparcir esas condiciones entre los enemigos y so on and so forth. Básicamente poner condiciones, explotar las condiciones para que los enemigos sufran incluso daño por las mismas condiciones que el mismo místico les ha aplicado, etcétera, 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 ¿vale? O sea, es una clase que el máster puede llegar a odiar, pero es la que hay. Es lo que hay. Y poco más, gente, esos son un poquito todos los arquetipos de clase, la identidad de las clases actualmente tal y como existen. Recordaros que para la segunda temporada además se va a venir una nueva subclase para cada una de las clases, o sea que y ya están anunciadas todas. Así que pues obviamente se vienen más posibilidades, más de todo. Y poco más, gente, esto es un poquito todo el sistema. Recordad que yo voy a ir haciendo vídeos más cortitos, vídeos guías de cosas mucho más específicas como el tema de las condiciones, como el tema de la subida de niveles y todo eso para abarcarlo todo lo que no se ha podido abarcar en estos 3 vídeos de guías troncales, básicamente, que considero que son la base, básicamente, para poder jugar a este juego. Y poco más, espero que os haya gustado esta guía, que os haya sido de utilidad. Dadle a like si es así, suscribiros para más contenido, descargaros la aplicación y compartir vuestro contenido creado, súper importante. Y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.